El monólogo número uno se refiere propiamente al análisis muy juicioso y muy técnico de lo que la reforma laboral, el texto original, propone como la regulación de las plataformas de economía colaborativa, sharing economy, como se conoce a esta tendencia en el mundo. Inclusive, como también se le ha denominado la gig economy a todas esas empresas que, siendo nacionales o internacionales, han encontrado en la industria una manera dinámica de tener una fluctuación y un impacto económico. En este monólogo número uno hablaremos justamente de eso, de cómo el capítulo sexto de esa reforma laboral propuesta por el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro ha propuesto la regulación de las plataformas tecnológicas. Tiene muchas aristas, esto tiene de largo como de ancho, pero vale la pena puntualizar en algunos aspectos muy propios, muy característicos de por qué podría ser esto tanto beneficioso como negativo, tanto para las plataformas como para los trabajadores. Mucho se ha discutido en estos días en el país, de manera especial por quienes han sido muy creyentes y fervientes seguidores del gobierno nacional, en apoyar esta reforma como una reforma verdaderamente histórica y beneficiosa para los trabajadores, puntualizando en que las plataformas tecnológicas deben regular al trabajador y propiamente concederle un contrato laboral. Es decir, la plataforma tiene que contratar al empleado, pagarle sus prestaciones sociales y pagarle un salario que involucra tener un estado de nómina fija donde no se tiene en cuenta la demanda o no que se tenga en el sector. Explicado esto, supongamos que una plataforma como Rappi, como Uber, como Didi, entre muchas otras, no funcionara con la conectividad que tiene hoy en día y la cual es importante explicar por lo menos en sus aspectos más sencillos. Estas plataformas tienen mucho uso de carácter informal, toda vez que los trabajadores pueden disponer completamente de su tiempo, y en lo que viene el primer argumento diciendo es una precarización del trabajador denominada bajo eufemismos, donde los trabajadores son completamente explotados por estas plataformas que lo que buscan es no pagarle su prestación social o no tener ningún tipo de trabajo, violando así la legislación laboral vigente en el país. Hay que analizar muy en contexto cómo es el funcionamiento de estas plataformas con la economía. Si yo soy un personaje ciudadano del común que descargo mi aplicación por el teléfono y empiezo a trabajar, esto no quiere decir que inmediatamente la plataforma, que en este caso adquiere la forma de empresa si se quiere, deba a mí registrarme en una nómina para pagarme para fiscales, para pagarme un salario, para pagarme unas prestaciones como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, etcétera, etcétera. Porque lo que no tiene en cuenta el trabajador ni el gobierno nacional en el momento en que se redacta esta parte de la reforma es la demanda que se tiene. La flexibilidad que se tiene entre las plataformas es lo que le permite que una persona esté entrando y saliendo y simplemente cobrando por un servicio específico. Si ese ciudadano que mencionamos anteriormente descargó la aplicación e hizo un domicilio, cobrará por ese domicilio y podrá nunca más volver a hacer otro. Puede salirse de la plataforma sin que eso involucre necesariamente la terminación de un contrato, la indemnización, el aviso previo. No, es una dinámica económica en la que sencillamente se obtiene un pago por una serie de cosas.
Podemos discutir si es alto o es bajo de acuerdo a un tema económico, pero lo que no se puede decir en definitiva es que se quiera regular a estas plataformas obligándoles a que paguen una nómina o unos parafiscales sin tener en cuenta la demanda como se hace en el mercado. Y esto inclusive aplicaría para cualquier empresa. Sería tan fácil como sostener un trabajador y creer que el empleador o el patrón debe pagarle por el mero hecho de tenerlo empleado, sin importar si esta fábrica, empresa, organización produce o no produce. Muchas cosas pueden haber en el juego de la discusión porque efectivamente la legislación laboral en Colombia se ha quedado un poco atrasada y corta para los nuevos fenómenos y las nuevas circunstancias. Pero el discurso sí se ha tergiversado y se ha tergiversado a decir y disfrazar que esta reforma laboral es beneficiosa para los trabajadores, es beneficiosa para las empresas sin tener en cuenta aspectos netamente económicos, que en últimas terminan siendo técnicos y que se traducen en el cambio de una realidad. Ese cambio de una realidad es el que se quiere explicar, por ejemplo, detrás de la regulación de estas empresas. Estas empresas tipo plataforma tienen la dinámica de generar un trabajo rápido para una persona que se vincula o no para una actividad en específica o no dentro de un tiempo específico o no. Sencillamente se trata de que no se les puede obligar a estas empresas a vincular a sus trabajadores sin tener en cuenta muchos aspectos de tipo económico, no en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, ni más faltaba, y no se pretende aquí defender de una manera acérrima las plataformas, pero hay que tener en cuenta la manera en cómo éstas operan, cómo éstas funcionan, la demanda del mercado, la entrada y salida continua de trabajadores, entre muchas otras cosas. Ahora bien, dándole una mirada, si se quiere, reflexiva o crítica, hay que entender cuáles son esas aristas de las que hablábamos anteriormente que le dan vida a este modelo económico de mercado que se genera a través de esas plataformas. El sistema no podría sostenerse si se adquieren esos gastos fijos y directos que incluye una nómina, un parafiscal, unas garantías laborales mínimas si se quieren, porque la estabilización forzada que se le pretende dar no obedece per se al empleador, sino al mercado y a la economía. Lo curioso aquí es que realmente se busca tratar de mantener al empleador con estabilidad económica, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia del carácter del mercado y su comportamiento. Esto quiere decir que la gente considera o percibe como malo, especialmente la gente conservadora adulta, el hecho de que no se puedan flexibilizar esas acciones laborales donde se pueda percibir más dinero. Así, por ejemplo, un joven por la mañana puede transportar a alguien en su automóvil, apagar la aplicación, ir a un trabajo de medio tiempo, por la tarde pasear los perros de su vecino y por la noche dictar una clase por internet. Todo esto le va a permitir generar más ingresos de diferentes fuentes. Así estaría diversificando su economía. Pero esto no solo aplica para un sector joven, sino para la población en general. Demos una mirada un poco alejada a otros modelos, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se paga
por horas, un trabajo por una tarea en específico, y no necesariamente se da la mirada de una estabilidad laboral que se deba regir bajo un contrato laboral donde un empleado debe pertenecer a una corporación u oficina 30 o 40 años con la única esperanza de obtener unas garantías sociales y una pensión. Todo lo contrario, flexibilizar el tema económico le da un dinamismo al mercado, aumenta la oferta y aumenta la demanda, y asimismo los ingresos de las personas, pues pueden hacer más cosas en un mismo día y obtener un ingreso mayor, que no con la trampa de la estabilidad laboral, sin que esto, nuevamente se resalta, tenga que significar el detrimento de las garantías sociales. Y es importante dejarlo en claro. En ningún momento se pretende pasar por encima de que un empleador tenga que desobligarse o desatender a la legislación laboral. Pero por otro lado, es muy importante tener en cuenta las circunstancias de cambio en la economía de mercado, en un sistema político económico capitalista que per se no puede sostener la rentabilidad del mercado simplemente con leyes, diciendo que a los trabajadores se les debe garantizar, porque se da por sentado de que en sí todas las empresas son rentables. Es importante no caer en posiciones negacionistas ni fanáticas. Es aún más importante hacer este tipo de análisis juiciosamente, técnicamente, atendiendo a todas las circunstancias puntuales que pueden tener alguna injerencia en el desarrollo legislativo de esta ley. Este pequeño monólogo quería explicar algunas de las circunstancias al respecto de ese particular. Capítulo 6 de la reforma, de la ya hundida reforma laboral del gobierno nacional. Llegar a consensos es importante, pero es aún más importante ver con el mayor detenimiento y rigor técnico la realidad fundamental de las cosas. Es eso lo que le va a dar una autonomía verdadera al pueblo y sobre todo al legislador, de poder desarrollar nuevas dinámicas y leyes que no tiendan a ser únicamente papel y letra muerta, sino que atiendan a las circunstancias de lo que sucede en realidad con una sociedad.